yo trabajaba. Ese oficial, y yo le voy a contar. Yo llegaba con mi cajón de herramientas, íbamos a arrancar una obra, yo llegaba allí, llegamos con el patrón, y bueno, y yo lo escuchaba y Dios permitía que yo lo escuchara. Porque él, el otro muchacho oficial, tenía una labia para hablar con las personas, con los dueños de casa. Y hablaba con la señora y hablaba, y yo, buenos días, señora, buenos días, permiso, ¿puedo pasar? Sí, pase, pase. Pasaba yo, mientras yo, el otro le decía, yo escuchaba que decía, tenga cuidado con este. Tenga cuidado con este, le decía. Y usted sabe que si alguien le dice, en su casa van dos personas y el otro le dice a este, tenés cuidado con este, usted lo va a ver, lo va a seguir hasta el baño. Lo va a seguir porque va a haber una desconfianza total. Y yo soportaba eso. Y él me insultaba, me decía malas palabras, me humillaba. ¿Y usted sabe cómo terminaba al final? A veces estábamos 5 meses en la obra ahí. El hombre terminaba hablando mal del oficial, del otro compañero mío. Y yo escuchaba que le decía a mi patrón, la próxima reforma que hagamos, tráigame morochifes, tráigame ese muchacho flaquito, ese muchacho tráigamelo. Ahora estoy gordito, digo, antes era flaquito. Antes era flaquito. Y dice, tráigamelo, dice, porque qué excelente muchacho, qué prolijo para trabajar, qué callado que es para trabajar. Vio que la gente siempre se fija, ¿verdad? Y usted sabe cómo terminamos. Cuando nos íbamos, el hombre me llamaba, aparte me decía, esto por usted, dice, por el buen comportamiento. Porque en la casa estaba la señora, las empleadas, los hijos, a veces venían hijos, amigos de los niños, y andábamos nosotros conviviendo con ellos dentro de la casa. Y el hombre dice, esto me dijo para usted, por el comportamiento que usted tuvo acá en mi casa. Me regalaba plata. Yo salía bendecido. Entraba mal, pero yo no me defendía. Dejaba que Dios me defendiera, ¿verdad? Y Dios siempre me defendió. Y al fin y al cabo, un día, para la gloria de Dios, lo digo, ¿no? Mi patrón, que para que mi patrón reconozca los trabajos, porque mi patrón me decía, se paraba y me decía, quedó bien, correcto, muy prolijito, pero podía haber quedado mejor, te dice. Él siempre tenía algo para decir. A veces, una vez estaba parado, estábamos haciendo un revestimiento ahí en calle Límite, esta y la casa que está en la plancha ahí, que necesita ahí. Me dice, ¿maneja bien el anillo boleto usted? Y yo no sabía que estaba atrás. Sí, dice, pero dice, está mal posicionado, dice. Se tiene que poner para el otro lado, dice, porque usted está mirando. Siempre tenía algo para decir, ¿verdad? Pero él era el patrón el que mandaba. No, está bien, se quiere que me enseñe. Él fue el que me enseñó a mí a revestir. Él fue el que me enseñó a mí y yo siempre callaba la boca. Él venía primero y me pateaba las reglas. Está mal, correcto, saque que está todo mal. Está mal, sí, saque que está todo mal. Y yo, dice, ¿quiere que le enseñe? Sí, enséñeme. Ah, bueno, lo voy a enseñar porque quiere que yo le enseñe. Y me enseñó, y así fue. Mira, si yo le hubiese dicho nada, que me vas a venir a enseñar vos, que esto que me va a patear la regla, que esto que lo otro, capaz no hubiese estado más trabajando con él y no hubiese aprendido el oficio. Yo aprendí el oficio primeramente gracias a Dios y segundo gracias al hombre que Dios puso en mi camino para enseñarme el oficio. Amén. Así que el tercer punto es, siempre la primera respuesta debes buscar a Dios en tus problemas. ¿Verdad? ¿Están anotando alguno o no? Amén. Gloria a Dios. Amén. Seguimos, dice el 6, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tú, dice, y dijo Josafat orando, ¿verdad? Acá estaba orando Josafat. Y dijo, dice, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, a tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén. ¿Escuchó bien esta palabra? Amén. Aquí cuando dice Josafat recordándole a Dios en oración, cuando el rey Salomón edificó el templo de Salomón, cuando el rey Salomón sale delante de todo el pueblo en oración, levanta las manos y dice, orando a Dios también esta misma palabra, dice, si hubiera hambre, si hubiera peste, pulgón, o quiere decir pestes de todo tipo, o problemas cual sea,
si su pueblo se humillare delante de mí, invocare en mi rostro, yo escucharía el clamor de ellos, dice, y los salvaría. Amén. Y estas mismas palabras se las recordaba Josafat a Dios tiempo después, por ayuda de victoria, porque venía avanzando el enemigo, venían con los caballos, venían a destruirlo, venían. Mientras ellos estaban ahí, mientras el problema avanzaba, ellos no se quedaron quietos, se postró a tierra, se humilló. ¿Sabes lo que humillarse es esto? Humillarse es esto. Esto humillarse. Se tiró de cabeza en el piso. Se tiraron todos, los llevó a la congregación a ayunar. Mandó el rey, urgente, reunamos todos los hermanos de la iglesia. Vamos a mandarlo a ayunar, a orar, a invocar por bendición, por victoria. Vamos a declarar un día de ayuno y de oración, toda la iglesia, toda la iglesia. Y eso es lo que yo quiero hacer y lograr también con la ayuda y el favor de Dios. Amén. Que la iglesia unida, un día solo podamos estar todos ayunando y orando por victoria, Amén. por bendición. Amén. Porque iglesia, yo estoy aquí para predicar el Evangelio de Cristo bajo una visión y un llamado que yo tengo de Dios. Yo tengo que llevar a cabo eso que Dios me ha dado. Amén. ¿Verdad? Porque el Señor tiene grandes cosas con todos nosotros. Amén. Grandes cosas tiene Dios con todos nosotros. Aleluya. Amén. Dice el cuarto punto, tal vez Dios desea siempre involucrar a otras personas. Cuando Dios nos une a orar y ayunar juntos, trabajar en equipo, ¿verdad? Allí no era solamente el rey que se encerró a orar y el pueblo siguió, yo qué sé, mirando televisión en aquel entonces, por decir algo, o paseando, sino que todo el pueblo a una se pusieron a orar y ayunar juntamente con el rey, humillado, buscando a Dios. Buscaban a Dios, buscaban a Dios. Ahora va a ver lo que pasa en el medio de la oración. Dice el 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, porque era tierra del pueblo enemigo. Dios no quería que pasaran para contaminarse.